Sí, diputado, otra vez. Y es que miren, de verdad que no se puede admitir tanta barbaridad jurídica y tanta ignorancia de quienes aquí vienen a leer y que lamentablemente están totalmente fuera de contexto. Yo quisiera decirles que este tema que ha tocado el diputado Uribe es un tema trascendente, el del contenido nacional. Quizás sea uno de los temas que encierran paradojas, que advierten engaños y que demuestran una gran simulación. Dicen los defensores del contenido nacional, con desparpajo e ignorancia, que beneficiará a los productores, a los empresarios y a la industria nacional. Incluso dicen que no saben si sorprenderse o si no saben por qué se discute y se comenta este tema del contenido nacional, que se establece un tope mínimo del contenido del 35%, pero que no limita de ninguna manera que en el futuro se pueda construir un porcentaje de contenido nacional mínimo mayor. No es así. La verdad es que ojalá y pusieran un poquito de atención en mi argumentación, porque esto es un engaño. Miren, el hecho de que se aprueben estas leyes en materia energética van a estar sujetos todos los ordenamientos jurídicos en materia petrolera al Tratado de Libre Comercio. No es cierto, fíjense bien lo que les digo, no es cierto que se vaya a respetar el contenido nacional. A los empresarios, a los industriales, a las cámaras de empresarios que les han vendido esta idea falsa, debo de decirles que los están engañando. Voy a argumentar por qué. El Tratado de Libre Comercio inhibe cualquier práctica de contenido nacional. Incluso el artículo 1106 del TLC, que establece los requisitos del desempeño del TLC, especifica, subrayo y ojalá y me pongan atención a pesar de la hora y del cansancio de muchos de ustedes, que ninguna de las partes podrán hacer imposiciones, podrán imponer o hacer cumplir cualquiera de los siguientes requisitos o hacer cumplir algún compromiso o iniciativa en relación con el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción u operación de una inversión o de un inversionista de una parte de un país o una parte de los suscribientes del TLC. Entre otros, el inciso B dice alcanzar un determinado grado o porcentaje del contenido nacional. Esta ley no se va a aplicar, señores diputados, en materia de contenido nacional, porque el Tratado de Libre Comercio, siendo un tratado internacional, está por encima de las leyes federales. Aun cuando en esta asamblea se aprobara que el contenido nacional a partir de la vigencia de la ley fuera del 90%, no se aplicaría. Porque en materia de jerarquía constitucional está primero la Constitución, después los tratados internacionales que suscribe el Ejecutivo con la aprobación del Senado y en tercer lugar, en esta jerarquía, están leyes federales. Por eso están engañando a los empresarios, porque cualquier parte, estados, sí, la acepto con mucho gusto.
Está preguntando. A ver, sonido en la curul del diputado Fernando Cuellar. Dígame, diputado. Perdón, Antonio Cuellar. Presidente, solamente para preguntarle al diputado si acepta una pregunta. ¿Acepta una pregunta, diputado? Con mucho gusto. Adelante, diputado Cuellar. Diputado, ¿podría usted explicarme nada más cuál es el impacto que tendría la reserva que formuló México al firmar el Tratado de Libre Comercio en materia petrolera con relación al tema de contenido nacional? Sí, con mucho gusto. Primero, la observancia jurídica tendrá que prevalecer el Tratado de Libre Comercio. Hay una gran discusión. Cuando Salinas de Gortari y el Congreso mexicano, particularmente el Senado de la República, ratificaron el TLC, ahí se estableció la reserva, usted lo recordará, porque dentro de los requerimientos que México insistía era que se estableciera la libre circulación de personas y en consecuencia la posibilidad de trabajo en cualquiera de las tres naciones. Era una especie de cláusula como la que establecía el Tratado de Maastricht, que en aquel tiempo se estaba discutiendo, de la libre circulación de mercancías, pero también de la libre circulación de personas. Lo aceptaba Estados Unidos, lo aceptaba Canadá, siempre y cuando también se incluyera en la negociación sin reservas el tema del petróleo. No se aceptó en ese momento. Ahora, por el simple hecho de tratarse en una constitución nacional el tema del petróleo, por supuesto que va a estar contemplado en el TLC. Se lo garantizo, aunque lo niegue, porque ahora, de manera graciosa y gratuita, ustedes han aceptado incluir el petróleo en una negociación gratuita, a cambio de nada. Ni Salinas se atrevió a negociar el petróleo y ahora ustedes lo están entregando a cambio de nada y en consecuencia el TLC habrá de intervenir y aplicar en el tema del petróleo y en las reformas que ustedes están aprobando. Con el tiempo lo veremos y precisamente en la reserva, en los artículos que refiero y particularmente en el 1106, que hablo del contenido nacional, dice el TLC: ningún país de los que suscribe el TLC, ninguna de las partes firmantes del TLC podrá alegar contenido nacional, ninguna de las partes, y se aplicará lo que contiene el TLC. Es decir, esta ley está por debajo, jerárquicamente, por debajo del Tratado de Libre Comercio. Y le voy a decir por qué, diputado. Primero, porque hay jurisprudencia de la Corte. La Corte ha definido que los tratados internacionales son parte integrante de la ley suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de leyes generales, federales y locales. Esa es la interpretación que la Suprema Corte de Justicia le otorga al artículo 133 constitucional. Por tal virtud, aunque usted aceptara que el 90% del contenido nacional iniciara con la vigencia de la ley, no se lo respetaría ningún país que suscribe el TLC. Están entregando el petróleo a cambio de nada. Salinas no se atrevió a entregar el petróleo. Estoy contestando, no sean intolerantes. Diputado, sí, le pido que pueda ir concluyendo con su intervención. Estoy dándole respuesta a quien me preguntó para el efecto de ilustrar a la Asamblea. Es todo, se estudien.
no pasa nada. Por esa razón, yo sostengo que este tema del contenido nacional, amén de los argumentos del diputado Oribe, sí va a generar una quiebra generalizada de las pequeñas industrias y de las pequeñas fábricas o de los pequeños empresarios y también de los grandes empresarios. No van a poder competir con Canadá y Estados Unidos, que tendrán sus transnacionales preferidas. No van a poder respetar el contenido nacional, se los aseguro. Además de que ustedes, con la aprobación de estas leyes, están renunciando a la cláusula Calvo, que es la doctrina nacional que venía aplicándose para el caso de bienes en territorio nacional. Ahora nada se podrá resolver en el país. Van a acudir a paneles internacionales y ahí siempre México ha perdido. Ustedes han renunciado a la soberanía nacional, han renunciado a la cláusula Calvo, y todas las controversias que se diriman sobre la interpretación del petróleo y lo que de él se derive serán resueltas en paneles internacionales. De ese grado es la ofensa que han cometido contra este país. Y este tema del contenido nacional lo veremos con el tiempo, se los aseguro. Es un engaño a los empresarios, es un engaño a los industriales. No van a respetar ningún porcentaje del contenido nacional. Presidente, por su tolerancia, le reconozco su conducción. Gracias, diputado.